Wilson Bentley se crió en una granja de Vermont y cuando era niño desarrolló una fascinación por los copos de nieve. La mayoría de las personas buscan refugio durante las tormentas de nieve, pero no Wilson. Él corría afuera cuando los copos empezaban a caer, los atrapaba y los colocaba en un terciopelo negro, los miraba bajo un microscopio y le tomaba fotografías a los copos antes que se derritieran. Su primera microfotografía de un copo de nieve la tomó el 15 de enero de 1885. Escribe un libro y dice en esa obra: bajo el microscopio encontré que los copos de nieve eran milagros de belleza y parecía una pena que esa belleza no fuera vista y apreciada por los demás. Cada cristal era una obra maestra de diseño y ninguno era repetido. Y acumuló 5.381 fotografías que fueron publicadas en su obra magna, Cristales de Nieve. Más tarde, Wilson tuvo una muerte muy apropiada a su vida, una muerte que resumió su vida porque Wilson contrajo neumonía después de caminar 6 millas a través de una tormenta de nieve buscando copos o atrapando copos, y murió el 23 de diciembre de 1931. Así que cuando yo leía la historia, la recordaba porque yo la había leído hace unos años, dije que quería morir de esa manera, no de neumonía, sino que me gustaría muriendo haciendo lo que me gusta hacer, haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y si me mata lo que estoy haciendo para Dios, que así sea. Qué linda manera de verse, ¿no? Lo que hicieron los hombres valientes de David era que encontraron un sueño por el cual vivir. Cada vez que yo leo la historia de los valientes de David, digo, esa gente había encontrado un sueño por el cual valía la pena vivir y también morir. Por eso siempre aclaro que si uno no tiene un sueño, bueno, tiene que acercarse a alguien que sí lo tiene, porque los sueños terminan siendo contagiosos. Necesitamos un objetivo en la vida para seguir adelante, una causa noble que nos mantenga comprometidos, un sueño del tamaño de Dios para no desmotivarme, porque nosotros no morimos, insisto, cuando nuestro corazón deja de latir. Morimos cuando nuestro corazón deja de romperse por las cosas que le rompen el corazón a Dios. Cuando ya no tenemos carga por las almas, cuando se nos olvida que estamos en esta tierra con un propósito. Ahí es cuando comenzamos a morir. ¿Por qué les conté la historia de Wilson Bentley? Porque el momento génesis para él fue el día en que su madre, que era una maestra escolar, le regaló un microscopio, dice la historia. Y a Wilson le encantaba observar cualquier cosa y ponía todas las cosas, mosquitos, hormigas bajo el microscopio, piedritas. Y como creció en una región de grandes nevadas, con un promedio anual de 3 metros de nieve, desarrolló una predilección especial por los copos de nieve. Y a los 16 años, Wilson supo que podía conectar una cámara al microscopio para tomar fotografías. Le costó 1 año y medio ahorrar dinero para comprarla y otro año de intentos fallidos para poder capturar su primera imagen. ¿Y qué lo mantuvo motivado a seguir capturando las imágenes de copo de nieve? Un versículo de las Escrituras. Fue un episodio bíblico que su madre le leyó luego de regreso del domingo del servicio dominical. Le pedía a su mamá que siempre leyera un versículo antes de comenzar su tarde de juegos. Y él leyó un día Job 38:22, que dice: ¿has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo? Fue una pregunta de las 51 preguntas del examen sorpresa que le hizo Dios a Job. ¿Se acuerdan que Job en un momento se queja delante de Dios y dice: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me estoy atravesando tantas crisis? Y Dios comienza diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? La primera de 50 preguntas más que le haría, están así en las Escrituras. Explorando el significado de este versículo de las Escrituras, para él, Job 38:22 le cambió la vida. Un solo versículo le cambió la vida a un tipo. Cuando un versículo se convierte en el guión de tu vida, para Wilson fue Job 38:22. Para mí fue Isaías 41:13. Yo estaba tocando la batería de la iglesia, tenía 15 años, 14 por cumplir 15, y vino aquel predicador y dijo:
¿Cuántos de ustedes están en problemas y en crisis? Las crisis de un chico de 15 años pueden ser tan duras como la de un hombre de 30. Si eres tú el que la atraviesas, es dura. Luis Tolosa se llamaba. Ese hombre vio algo increíble. Y luego que él cantaba, él sacaba su trombona vara y tocaba. Todos mirando hacia el trombón ungido. Y ese hombre clamaba en lenguas y predicaba y ministraba. Y luego de decir, yo sé que estás en crisis, habló de pruebas, habló de cómo Dios te fortalece. Y lee Isaías 41:13. A mí Isaías 41:13 revolucionó mi vida de la forma en que yo lo oí. No era un hombre, no era Luis Tolosa leyendo el versículo, era Dios diciendo, Dante, porque soy Jehová, soy quien te sostiene por tu mano derecha, flaquito. Y te dice, no te rindas, Dantecito, yo te ayudo. Eso caló en mi corazón. Eso llegó a lo más profundo de mi ser. Y el Señor me dijo, no temas, yo te ayudo. Y ahí supe a los 15 años que Dios y yo éramos mayoría. ¿Cuál versículo estás escudriñando, interpretando o traduciendo en tu vida? Si te dijeras, ¿cuál es tu pasaje? ¿Cuál? Leía la historia del Tabernáculo de Brooklyn, una iglesia famosa por su coro que se ha alzado ya con 6 Grammys. Nosotros a veces sacamos algunos coros de ahí. Al final de los 1800, la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn tenía un edificio de 6.000 asientos. Y durante el siglo siguiente, la congregación perdió el fuego, perdió el ADN de su pastor. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, llegó a tener 30 personas y allí fue cuando Jim Cymbala se convirtió en pastor. Pero nada de lo que intentaba funcionaba, y oraba y en cierta ocasión se dio por vencido y se fue a las costas de Florida a unas vacaciones forzadas, a un tiempo sabático, diciendo, soy un fracaso como pastor, y allí tratando de pescar, el Señor vino a él y le dijo, si tú y tu pueblo se ponen a orar, y mi pueblo se pone a orar, perdón, y clamar en mi nombre, nunca te faltará algo fresco para predicar. Voy a suministrar todo el dinero y los recursos que se necesita, y nunca tendrás un edificio lo suficientemente grande para contener a la multitud que voy a enviar. Así que él apostó todas sus canicas a esa promesa de 2 Crónicas 7:14. El momento génesis de Jim Cymbala fue intentando pescar en las costas de Florida, donde a él no fue Isaías 41:13 ni el versículo de Job de Wilson, para él fue Crónicas 7:14. Su momento. Y a partir de allí, con un solo versículo, empezó a pastorear la iglesia más grande de los Estados Unidos de América. Dios empezó a enviar a la gente y le decían, ¿cuál es su método? Si yo humillar a mi pueblo. Una sola palabra. A veces pensamos que tenemos que estudiar y estudiar y estudiar, y prepararse intelectual y teológicamente es bueno. Pero ¿cuántos teólogos necios hay pululando por ahí? ¿Cuántos que saben tanto de Biblia están llenos de rencor y de odio? ¿Y cuántos niños hay por allí en el Señor, digo, aunque sean adultos en edad cronológica, que no saben mucho de Biblia, pero tienen 1, 2, 3 versículos y dicen, yo lo único que sé es que Dios es amor, y con eso predican, con eso bautizan, con eso sanen, con eso reprenden? Lo único que necesitan es un momento Génesis. Alguien tiene que decirme amén.